Ahora, en Dimensión Salud, la entrevista del día. 17:39, seguimos en Dimensión Salud y ahora con la entrevista del día. Está con nosotros el doctor Gustavo Kuzminski, jefe del Servicio de Hematología y Trasplante Hematopoyético del Hospital Universitario Austral, miembro de la Comisión Asesora Células Madres de Terapia Celular del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias. Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Sabemos que te has hecho un tiempo y lo valoramos y lo respetamos mucho eso. Y lo agradecemos, por supuesto. Pero claro, teniendo un hematólogo, yo voy a empezar preguntándole qué fue primero. Si un médico que en el camino se dio cuenta que quería ser escritor, un escritor que se resistió en la medicina, porque es un gran escritor, ¿Qué es primero, Gustavo? No. ¿O son las dos cosas? No me esperaba esta pregunta. Venía preparado para hablar de células madres. Es que esto no lo podemos perder. Estas ¿no? son las preguntas sorpresa. Claro, no. Pero ¿qué? ¿O fue junto? ¿O lo fuiste descubriendo? ¿Cómo fue eso? Bueno, no sé, creo que siempre tuve un gran interés por la literatura. En algún momento pensé que iba a seguir la carrera de letras al principio, y mi mamá me convenció de que mejor seguir la tradición familiar de mi papá médico, mi abuelo médico, y eso fue lo que hice como buen hijo obediente en ese momento, sin dejar esa digamos, relación tan próxima con la literatura, con la lectura más que nada, ¿no? En ese momento. Y bueno, la verdad es que lo cierto es que más que una obligación, la profesión de médico terminó siendo algo muy fuerte, muy apasionante, que me gustó mucho. Entonces, bueno, en algún momento afloró lo otro también, tuvo su lugar y dejó de alguna manera una marca, la establece de alguna forma, su presencia o su ausencia, y ahí está. ¿Ha participado en concursos sobre exponiendo qué? Todo lo que ha escrito? Sí, hubo alguna participación en algunos concursos literarios, sobre todo en el concurso literario Fortabat que hubo en el año 96, en donde tuve alguna distinción. Y luego, tengo una cierta suspicacia por los concursos, y de hecho una de las novelas habla del fraude de los concursos. Gustavo, ¿cuánto filtra en el Gustavo escritor ese médico que se ocupa de una especialidad densa, ¿no? ¿Hay alguna filtración en el arte de aquello que la razón a veces no puede explicar? Porque convengamos que tu especialidad es una especialidad donde el copiloto es el dolor de manera permanente. Bueno, esto es relativo. Yo creo que también eso es una visión que tiene la gente de especialidades como la mía, una especialidad relacionada con situaciones potencialmente muy graves, la oncohematología, digamos, el área de las leucemias, los linfomas, el mieloma y el trasplante de médula ósea. En donde yo diría que por el contrario hay un componente de enorme gratificación y de una sensación muy fuerte en lo que significa la tarea de acompañar, y creo que esto es algo tremendamente gratificante, la sensación de acompañar y de dar, y al mismo tiempo entonces recibir de una manera increíble, ¿no? Digamos, creo que hay mucho de todo eso que a mí me ha servido. La relación con la literatura se ha entremezclado en esto para repensar con muchísima fuerza y con un espíritu muy crítico cómo es hoy la relación paciente-médico, que me parece que es una relación que está atravesada por un malestar, por una dificultad que hay que vencer, y hay muchas voces, me parece, en el campo de la medicina que están tratando de hacer que se escuche una cierta forma de humanizarla más a la medicina. Y creo que no es casual que la literatura en mí tenga una influencia muy grande. Hay ciertos textos de la literatura que les hago leer casi con obligatoriedad a los médicos residentes que trabajan conmigo. Y
Y me parece que eso es algo que enriquece, ¿no? Inclusive yo tengo una posición de tratar de hacer pensar que una especialidad que es la de los cuidados paliativos es la que en los últimos años, en las últimas décadas ha lanzado como un grito para que se piense en humanizar más la tarea médica. Y yo creo que trabajando junto con ellos uno se puede dar cuenta que, bueno, que hay que salir de este ámbito de los cuidados paliativos que están muy relacionados a la etapa final de la vida, para pensar que hay que humanizar más a los que también hacemos algo en lo que hace tratar de que los pacientes vivan más, ¿no? Claro, claro. Y justo ahí quería ir, ¿no? Sobre todo porque es tu lugar en el Ministerio de Ciencia y Técnica, en la Comisión de Células Madres. Lo mencionaste al pasar y nos metemos de lleno en un área de tu experticia. ¿Cómo estamos en el mundo, en el fascinante mundo de las células madres? ¿Por qué hablamos de células madres? A ver, contémosle a la gente que nos está escuchando. ¿Por qué? ¿Es porque hay células hijas, hay células abuelas? ¿Por qué decimos células madres? Esto es muy importante porque ¿por qué decimos siempre madres? Cuento yo esta anécdota que mi hijo mayor, en un momento, él era chiquito, y un día me preguntó: ¿a qué te dedicás? ¿Qué haces, papá? A ver, contame un poco. Entonces yo empiezo a hablarle de las células madre, de la médula ósea, tratando de explicarle. Tenía 9 años más o menos. Entonces me dice: bueno, pero células madre, ¿por qué? ¿Están las células padre también? Entonces es muy interesante porque en ese momento yo tomé conciencia de que solo en castellano se utiliza definir a las células como madre, ¿no? En inglés se las llama stem cells, inclusive las formas de decirlo en francés, en italiano, que son idiomas latinos, no hablan de células madre. Esto es algo del español o del castellano, como queramos decirlo, y creo que tiene que ver con una visión de lo que significa la capacidad de una procreación de un linaje con gran eficiencia y con gran, digamos, en gran cantidad, definiendo eso como una cuestión femenina y materna, ¿no es cierto? Entonces, me parece que el llamar las células madre, porque el origen de células stem, la traducción correcta sería células tronculares, que es un tronco que se va dividiendo, que va dando como ramificaciones, y una célula que primero es muy indiferenciada y con gran capacidad de producir muchas otras células hijas de distinto linaje, a medida que se avanza se va perdiendo la capacidad, como nosotros la llamamos totipotente, y va adquiriendo una definición en su linaje evolutivo. Entonces, esto está claro en cómo se genera el bebé, digamos, es una célula madre tremendamente totipotente. Las primeras células madre que existen son esas células embrionarias que van al origen a todos los tejidos de un individuo, ¿no? Entonces, lo interesante es que se haya podido encontrar que quedan células con esa capacidad en distintos tejidos y que nosotros eventualmente podemos utilizar esa capacidad. En este momento... Sin toquetear la embrionaria. O sea, podríamos romper ese dilema. No, bueno, esto es un dilema que podemos tomar o no, pero lo que yo digo es que existen, por ejemplo, en la médula ósea, de las que yo me ocupo preferentemente, ¿no es cierto?, las células madre de la médula ósea, que son células que tienen la capacidad de producir todo el linaje de las células que circulan en la sangre. Entonces esas células producen los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, las células que producen anticuerpos, bueno, toda una serie de una producción de gran eficiencia, y eso es lo que hoy en día es la única indicación clínicamente aceptada, aprobada en el mundo de empleo clínico de células madre. ¿Cuál es? El trasplante hematopoyético. ¿Qué es el trasplante hematopoyético? Y encima es difícil de decir, pero ¿qué es el trasplante hematopoyético? No, decimos trasplante hematopoyético porque ya ha dejado de ser el famoso trasplante de médula ósea. Todo el mundo lo llama trasplante de médula ósea, pero médula ósea se refiere a el lugar en donde se obtienen, en donde residen estas células, pero nosotros las podemos pescar, por decirlo de alguna manera, en la médula ósea, en la sangre circulante, o inclusive en algunas situaciones especiales en el remanente
que queda en la sangre de la placenta en el momento que se produce un nacimiento, es lo que se llama las células madre del cordón umbilical, que en realidad son todas las células madre hematopoyéticas que van a producir eso y que sirven para un trasplante, el equivalente a un trasplante de médula ósea. ¿Y en qué situaciones se hace? En situaciones en donde falla la médula ósea, como algunas enfermedades bastante poco frecuentes, como la aplasia medular, o lo que se llaman síndromes constitucionales de deficiencia de la función de la médula ósea, que es en los niños, por ejemplo, aplasias medulares o fallos medulares en los niños que son relacionados a algún trastorno a veces genético y eventualmente hereditario, o en determinadas leucemias en determinadas circunstancias. Esto es importante porque muchas leucemias hoy en día, leucemias agudas, se tratan y se pueden curar eventualmente con tratamientos, llamémoslos, convencionales de quimioterapia. En ciertas situaciones de mal pronóstico inicial o de recaída de la leucemia, la curación está del lado de un trasplante de médula ósea. Del lado del trasplante. Y yo ahí justito acabas de decir algo que nos toca a los que tenemos alguna responsabilidad a la hora de difundir información. Sí. Se dicen muchas cosas y se escuchan muchas cosas, ¿no? A veces hasta con alguna imprudencia de parte de algunos colegas en esto, ¿no? Es decir, tenemos la cura contra el cáncer. Bueno, ¿cuál es el estado? Y vos acabas de decir, tenemos una única aplicación terapéutica probada, que es el trasplante hematopoyético. Ahora, esa realidad, ese mundo de las células madres que andan dando vuelta y todas las posibilidades, parecería ser que la medicina del futuro está allí. ¿Qué tan cerca está del consultorio? ¿Qué tan cerca está del consultorio? Ahí hay un montón de potencial, hay muchísima investigación. Esto no es una ficción, como también es importante, no es una ficción el potencial y es el futuro, pero por el momento no es el presente, digamos, todos esos usos. Y hay una gran especulación y hay inclusive gente muy inescrupulosa que ofrece tratamientos que no tienen verdaderamente ningún sustento en la actualidad real y que inclusive genera peligro. ¿Y cómo lo administras en la intimidad del consultorio? Esto, doctor, yo quiero ir a hacerme un tratamiento a la otra punta del globo. Nosotros tratamos de desalentarlo, explicando, dando a entender. Pero bueno, también es cierto que lo que nosotros llamamos en el seno de la comunidad médica, en la comisión asesora del Ministerio de Ciencia y Técnica, lo vemos constantemente, el tema de lo que llamamos el cuento chino, porque hay muchas de estas clínicas localizadas en China y muchos pacientes van ahí con falsas promesas, digamos, con promesas falsas y con expectativas desmesuradas, ¿no? Desesperados por severas enfermedades, muchos de ellos neurodegenerativos, trastornos digamos, secciones de la médula espinal, bueno, una serie de cosas en donde uno, cuando ve las propagandas de esas clínicas, se alarma de ver que haya tantos casos argentinos que utilizan como ejemplo, ¿no? Sí, la verdad que es triste eso. Y en las últimas días fue publicado en una de las revistas de mayor impacto, que es el New England Journal of Medicine, el caso de un paciente que recibió aplicación de células madre en el sistema nervioso y desarrolla un tumor muy indiferenciado, y cuando dice en dónde se hicieron esas aplicaciones, lamentablemente aparece Argentina, China, y en este momento no recuerdo dónde era el otro lugar, pero eso nos hace quedar en una posición en donde francamente no es muy agradable que... ¿Y eso por qué? ¿Los argentinos no distinguimos del todo ficción de realidad, o necesitamos desesperadamente creer en algo, o somos muy malandras, ¿no? Bueno, yo creo que hay de todo en el supermercado, pero... ¿No? Estamos todos, está el médico que lo administra y está el paciente que lo compra, ¿no? Sí, probablemente sí, pero creo que hay una... digamos, la comunidad médica dentro de las sociedades científicas, las sociedades médicas, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Salud, trabajan bien, trabajan adecuadamente. Pero bueno, también acá hay muchos puntos. Un punto a veces es impensado, pero muchos de estos pacientes a veces interponen un recurso de amparo, ¿no? Para que se les den los subsidios.
y ahí uno se tropieza con, a veces, no sé, el juez actuante, por una cuestión de apuro y probablemente por no querer... que no se me muera acá. Exacto, ¿no? le da al paciente casi siempre la razón, sin hacer un trabajo verdaderamente o asesorarse o ver verdaderamente, y entonces ahí salen directo para las clínicas, obtienen los pasajes por Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas continuamente nos consulta en la comisión y les estamos dando toda la información para que no se subsidien tratamientos que no van a tener ninguna aplicación verdadera, que no tengan resultados y que son onerosos, y que los que pagan en ese sentido es la comunidad. O sea, que no van a tener aplicación o que se hacen perfectamente aquí en la Argentina. También tenemos de esos, ¿no? Bueno, ahí hay otra cuestión, pero eso ya creo que ha quedado muy reducido. La gente sabe que en la Argentina los tratamientos, los trasplantes hematopoyéticos se hacen bien, se hacen de todo tipo. Hay un grupo muy fuerte, hay una actividad muy bien regulada por el INCUCAI. Todas las instituciones tenemos que atravesar una serie de habilitaciones que son, diría que bastante severas, y me parece bien que sea así. Trabajamos mucho con el registro de donantes del INCUCAI. Hay un registro argentino, se producen campañas, a veces las campañas superan la capacidad operativa que puede llegar a tener el INCUCAI, pero hay mucho de esto. Eso quería preguntarte, el donante de células hematopoyéticas, porque claro, cuando uno habla de trasplantes acá, uno se imagina, la imagen que tenemos del trasplantado es el de órganos sólidos. Esto cuesta a veces imaginarse que es un trasplante. ¿El trasplante es igual? ¿Es exactamente? Te pregunto así, ¿es exactamente igual? El trasplante de células hematopoyéticas es muy particular, es bastante diferente de un trasplante de órganos sólidos. En primer lugar, esto yo lo digo en general en las reuniones así de generalidades del trasplante, en donde hay un público heterogéneo médico, y los cirujanos me miran un poco de reojo, porque yo digo, una de las cosas que nos diferencia es que el trasplante de médula ósea o el trasplante hematopoyético no está hecho por cirujanos, sino por médicos, ¿no? Entonces ahí, bueno, me matan. Y yo lo digo como un chiste, verdaderamente, pero es para que la gente entienda hay penalistas y hay abogados que no también, hay una pericia quirúrgica para hacer el trasplante, que en realidad las células se sacan y se infunden cual si fuera una transfusión. Ahora, es un trasplante muy complejo desde el punto de vista clínico, porque cuando una persona recibe un hígado o un riñón, el organismo tiene capacidad inmunológica de rechazar al órgano que se trasplanta. El rechazo se hace con el sistema inmunológico que se produce a partir del funcionamiento de la médula ósea. Entonces, cuando uno hace el trasplante de médula ósea, lo primero que debe hacer es ablacionar de alguna manera o borrar el aparato inmune del receptor, claro, porque le estamos poniendo otro aparato inmunológico. O sea, es resetear. Entonces, ¿no? se produce, sí, claro que sí, y se produce lo que se llama un vector opuesto desde el punto de vista inmunológico al rechazo, que en el caso del trasplante de médula ósea se conoce como el fenómeno del injerto contra el huésped, entendiendo huésped como anfitrión, claro, en realidad, ¿no? Claro. Entonces, esto es un fenómeno particularmente severo cuando ocurre, y bueno, hay que ir modulándolo. Esa es la diferencia grande. Y el perfil del receptor son diferentes también, pero pienso en el del donante. ¿Hay mucha gente que dona células hematopoyéticas? Claro, porque el donante no pierde. Claro. Cuando uno dona un riñón, pierde un riñón. Cuando uno dona médula ósea, no pierde médula ósea, porque la médula ósea es un tejido en constante regeneración. Claro. Entonces, no hay pérdida, por eso escapa inclusive de muchísimas de las regulaciones que la ley contempla para los trasplantes de órganos sólidos, porque hay poco riesgo para el donante. Todo procedimiento médico tiene un riesgo, pero digamos que el riesgo está mucho más minimizado que cuando se le saca un riñón o cuando se le saca un pedazo de hígado para ser donante vivo de hígado, o otros en donde solamente puede donar un individuo que ha fallecido, como el trasplante de pulmón o de corazón. Y cantidad de donantes tenemos bien.
¿no? ¿Hay buena cantidad de donantes o no? La mayoría de las donaciones se hacen entre familiares, pero por las leyes de la herencia sabemos que la mayoría de los pacientes no tienen un familiar que sobre todo es un hermano compatible, entonces hay registros internacionales. La Argentina ha desarrollado su registro que se engancha, por decirlo de alguna manera, en línea con los otros registros del mundo, y en este momento hay 30 millones de donantes voluntarios repartidos en el mundo. Ahora, esto tiene una fuerte relación con el origen étnico de los pacientes, y hay un sesgo de estos donantes por cuestiones socioeconómicas, a donantes de origen caucásico, por decirlo de alguna manera. Entonces, las minorías étnicas tienen una mayor vulnerabilidad desde el punto de vista de la representación en estos registros, y yo diría, por ejemplo, que un paciente de origen italiano, español, centroeuropeo, judío, lo que sea, tiene un 70% de tener donantes en esos registros, pero un paciente de origen mocoví tiene un 15% con suerte de encontrar un donante. Entonces esto es lo que hace que busquemos soluciones para estas minorías. Claro. ¿Cómo se dosifica la esperanza y la verdad en tu tarea? En un minuto me lo tenés que decir, en 30 segundos. Mira, eso es imposible. ¿Cómo se administra? No sé, porque yo no lo sé. Esperanza y verdad. Porque tenés que decirle la verdad al tipo y al mismo tiempo a tu paciente le tenés que decir la verdad y al mismo tiempo la esperanza, ¿no? ¿Cómo es esa dosis, ¿no? ¿Cómo se administran esas dosis? Bueno, yo creo que eso tiene que ver con el arte también de lo que significa el ser médico, en donde nuestra premisa es nunca mentir, decir la verdad siempre, pero decir la verdad de una manera tolerable, y si hay esperanza, mostrarla. Tampoco alentar falsas. Tampoco la falsa esperanza. Sí. Total. Gustavo, gracias por haber venido. Gracias. Muchas gracias. Muchos temas quedaron sin poder. Tiene que volver. Tiene que volver porque ha quedado mucho sin poder hablar y mucho sin poder debatir. Sí, estamos bien acá, está cálido, afuera hace un tiempo impresionante, acá está calentito, así que bueno. Y nosotros volvemos el martes que viene. Martes que viene, pero déjame agradecer a José María Uribe y todos los de comunicación que hacen posible que también saquemos al aire muchos de nuestros invitados. Eso, y nosotros venimos el martes que viene. Eso, hasta el martes que viene a las 17 horas por Chau. Radio Palermo. Chau, chau.